A Punto con Juan Carlos Fernández. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Estamos al aire en vivo y muy en vivo en nuestra página web www.apunto.com.be. Cada vez que el gobierno se vaya a cadena, ustedes se van a nuestra página web y allí vamos a estar en radio 92.9 FM, Ojeda Estéreo, Radio Fe y Alegría 88.1 FM, www.radiolago.com. Y ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Hay un viejo adagio de los griegos que dice: el que no olvida, no gobierna. Eso me hace pensar, en primer lugar, que no se puede gobernar con la rabia, que no se puede gobernar con la venganza. Pero también me dicen, mis queridos amigos, que no se puede gobernar pretendiendo que la gente olvide y no hacer un acto de constricción, un acto reflexivo frente a la población. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué refiero con esto? Ayer, el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, perdió el plebiscito, perdió la votación sobre la aprobación del acuerdo de paz. ¿Y qué dijo el señor presidente de Colombia? Convocó a una nueva discusión sobre los diálogos, convocó a los factores que votaron no y pidió a la guerrilla conservar la paz mientras se arregla el tema de un nuevo plebiscito o de un nuevo acuerdo en Colombia. El señor Timochenko, de la guerrilla de la FARC, dijo, evidentemente le cargó la culpa a un sector que ellos acusan de radical en Colombia, pero inmediatamente dijo: continuamos la senda de la paz. Finalmente, Álvaro Uribe dijo, palabras más, palabras menos: queremos paz sin impunidad, vamos a explorar entre todos un acuerdo para Colombia. A mí me resultaron palabras maravillosas, me resultaron palabras interesantes de políticos que miraron al país y cada uno reconoce: Santos su fracaso, Timochenko su fracaso y Uribe su relativo éxito, porque la abstención fue del 60% y el país se dividió entre un 20 y un 20% y apenas la ventaja del no fue de alrededor de 50 a 60.000 votos. Eso indica que no hay un triunfo consolidado del no, e indica que ganó la abstención, que no supieron convocar a los colombianos, e indica que hay que seguir transitando el camino de la paz. Y en ese reconocimiento público que hicieron los políticos colombianos, yo quiero venir a conversar con ustedes brevemente sobre la entrevista que le realizamos a quien, si es candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, yo votaría por él, porque prefiero a Henry Ramos Ayub que a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello. Pero hay cosas que quiero dejar en claro. El señor Ayub nos habló a los zulianos. Lo voy a decir como lo siento, porque siempre digo las cosas así, como si fuésemos unos tarados. Quiere decir, la Cuarta República lo hizo todo bien, nunca tuvo un error. El señor Ayub no reconoce una sola falla de eso que el chavismo llama la Cuarta República. Fue perfecto, no se aplica la ley de causalidad, no fue que aquellos polvos trajeron a estos lomos, a estos lodos, como dice Serrat, sino que fue el pueblo venezolano que se equivocó porque nosotros lo estábamos haciendo bien. Fue lo que yo le entendí al señor Ramos. Y yo quiero decirle, no, señor Ramos, no, se equivocó. En gran medida fueron ustedes los que trajeron a Hugo Chávez. Le sirvieron el país en bandeja de plata porque nunca quisieron corregir sus errores
y nunca quisieron reconocer sus errores. No indico que no hubiesen otros factores, como por ejemplo el grupo Roraima, la antipolítica, los notables, pero de algún modo Chávez no pudo haber ganado con el 56% de los votos en el año 1998 si ustedes no hubiesen cometido tanto error. Por ejemplo, señora Ruth, les recuerdo, la corrupción del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue brutal, brutal, tremenda. Luego, las queridas, señor Ramos, ¿recuerda usted que Cecilia Matos era la querida de Pérez y gobernaba más que la señora Blanca Rodríguez de Pérez? ¿Recuerda usted, señor Ramos, la amante de Jaime Lucinchi, que la metió en Miraflores vestida de general y que era ella, me lo comentan militares muy cercanos a mí, que tenían que irle a cargar las bolsas del mercado a la señora Blanca Ibáñez para poder ser ascendidos, aunque tuviesen méritos, el mérito era levantarle la bolsa a Blanca Ibáñez? ¿Recuerda usted aquel secretario general de AD que negaba la descentralización y que utilizó aquel argumento manido de decir que no somos suizos? No somos suizos porque ustedes, señor Ramos, no querían que eligiéramos gobernadores de estado, ustedes no querían que eligiésemos alcaldes, ustedes no querían la descentralización. Esto me lo reconoció a mí Carlos Blanco, quien era el presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, que vivió 5 años de mamadera de gallo de Jaime Lucinchi. Y cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, que en mi opinión hizo un gran gobierno, decidió descentralizar y quitarle al comité político de AD el poder de colocar a los alcaldes, fueron ustedes quienes aprobaron en el viejo Congreso, con el apoyo de Ramón Escobar Salón como fiscal general de la República, el defenestrar a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República y meterlo en un calabozo, en un retén. El país tiene memoria, el país no olvida, y a lo mejor usted va a ser presidente, señor Ramos, pero sepa usted una cosa, que el país no es pendejo, la gente no es pendeja ni es gafa, la gente tiene memoria, la gente, los que vivieron la época, saben lo que pasó y saben los errores. Le digo finalmente, señor Ramos, 22 de febrero del año 1998, revisaba yo con Hugo Chávez las encuestas de Data Análisis. Hugo Chávez tenía 4.2% en las encuestas e Irene Sáenz tenía el 52%. ¿Cómo meses después Hugo Chávez gana con el 56% y ustedes desaparecen del mapa político? ¿Por errores del pueblo o por errores de ustedes? Repito lo que he dicho en muchas ocasiones, mis queridos amigos, y yo soy político, y yo pertenezco a la mesa de la Unidad Democrática, pero político pendejo es aquel que cree que el pueblo es pendejo. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Buenas tardes, chica. ¿Me haría un café con leche, por favor? ¿Algo más? Pero yo lo pedí con leche. Leche que se consigue, chicos. Si no te gusta, te vas a otro sitio. Entonces ya no quiero nada. Buenos días, señor Francisco. ¿Me tienes listo el informe de los pagos? No, todavía no, pero en un rato No, lo voy a tener. Mi amor, llegaste. Bueno, sí, tuve un motivo. Buenas tardes, chica. ¿Me harías un café con leche, por favor? Sí, claro, eso lo traigo. No, ¿Algo más? así
Está bien, ¿cuánto le debo? 150 bolívares. Está bien que lo disfrutes. Gracias. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Son exactamente 1:19 de la tarde. Vamos con nuestro compañero Alcis Espina. Alcis, seguramente la gran noticia es Colombia. Por supuesto, Juan Carlos, buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenidos a Punto, luego de esta reflexión que escuchamos con nuestro compañero Juan Carlos Fernández. Efectivamente, la noticia es Colombia, dado que ayer fue el plebiscito nacional, ayer 2 de octubre, y le conversaba yo, Juan Carlos, y a mi compañera Madeline Palmar programas atrás, que yo estaba casi convencido que el no iba a ganar. Después de la experiencia que tuve 2 meses en Medellín, en Colombia, pude conversar con la gente y efectivamente una de las cosas que a la gente le preocupaba era dejarle a la FARC el país en bandeja de plata. Yo creo que los acuerdos o la firma que se dio en Cartagena la semana pasada, los acuerdos no quedan claros para la gente. Si ganaba el sí, sin duda hoy Colombia iba a ser otro país. Ganar el no no quiere decir que en la paz o el acuerdo firmado entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos queda a un lado. Es un tema de discusión el día de hoy, acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Recordarles a ustedes nuestras redes sociales, @JCFernándezM, @Alcis Espina. Juan Carlos. Bueno, continuamos, amigos míos. Nuestro invitado, Jesús Castillo Molleda, politólogo, especialista, analista político, encuestador, coaching, asesor de candidatos. ¿Qué pasó ayer en Colombia? 60% de abstención, creo que ese es el gran fracaso, a lo que yo le apunto el gran fracaso del plebiscito. 20% por un lado, 20% por el otro. Parece que hubiese votado por un lado el partido de la U y por el otro lado el Centro Democrático. 50.000 votos de diferencia. ¿Quién ganó y quién perdió en todo esto? Bueno, Juan Carlos, y a todas las personas que nos ven en este momento, Alcis, y a todo el equipo de A Punto. Mira, realmente yo pienso que en este momento ninguno de los dos sectores ganó, ¿ok? Primero porque antes de irse al plebiscito fue una decisión del presidente Santos y su equipo. Me imagino que habrán medido, hacer mediciones, las mediciones todas daban el sí por encima del 10%, y eso me imagino que fue una decisión de confianza, el apoyo internacional, obviamente haber logrado durante 40 años de conflictos sentarse con los señores de la FARC, hacer procesos de avance, negociación. Por cierto, fue una promesa electoral del presidente Santos. En su proceso electoral dijo, yo voy por la paz, y quedó reelecto como una bandera importante de la paz. Al momento de ir a las elecciones, por supuesto, el colombiano se comportó de una manera interesante, porque en zonas rurales el sí tuvo un nivel de aceptación mayor que en las zonas urbanas. Donde está la guerra, ganó el sí, ganó la paz. Ganó la paz, ¿ok? En las zonas urbanas no ganó la paz porque en las zonas urbanas no se pensó en el conflicto, sino quién representa el conflicto. La gente le tiene miedo, por supuesto, al tema de que las FARC puedan ser presidentes, puedan ser congresantes, puedan ser gobernadores, pueden ser alcaldes. La gente dice que perdonar 220.000 víctimas no es nada fácil, ¿ok? No es nada fácil para el que tuvo una víctima y no es nada fácil para el que no la ha tenido, pero se ve representado en esas víctimas. Lo otro es que personas como Ingrid Betancourt, que de verdad ha tenido un temple importante, ella estaba con el sí, y explicaba a ella que tuvo 6 años retenida por la FARC, lo importante que era avanzar en el proceso. Lo que sí está claro que en Colombia todo el mundo quiere paz. Lo que pasa es que las condiciones de la paz son las que tienen que revisar. Ahora, una guerrilla que no está diezmada, que está reducida a la mitad con el gobierno Uribe, pero no está diezmada, no está exterminada, y una guerrilla que comenzó en Marquetalia hace casi 50 años, que no comenzó siendo marxista-leninista, que comenzó peleando derechos de los campesinos. Y uno de los logros del acuerdo de paz era la reforma agraria. Correcto. En Colombia hay latifundismo, en Colombia es un país donde la diferencia entre ricos y pobres es un abismo total,
No es, quizás Venezuela es un poco menos abismal, a pesar de que ya estamos sobre el 75% de la pobreza. ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que no supo vender ni la guerrilla ni Juan Manuel Santos en este mercadeo político del acuerdo de paz? No le creyeron a la guerrilla, ¿ok? Eso fue una de las cosas que ocurrió. Otro fue que en el acuerdo, cuando son 297 páginas y tú las empiezas a desglosar, ese se parece mucho a la carta que envió una vez Almagro acá justificando el tema de aplicar la Carta Democrática a Venezuela. Cuando tú ves las aristas del documento, sin ninguna duda, darle a la FARC derechos, recursos, mantenimiento, los 90 días de esta zona de calma, que se decía, pero ¿qué va a pasar con los que no están en la guerrilla en el día 91? No quedó muy claro de qué van a vivir ellos. Son 6.280 hombres de aquellos 22.000 que existían. Y obviamente el tema del ELN, que también está vigente. Entonces, la gente terminó de repente no creyendo en ese documento, no entendiéndolo, y no creían ni siquiera en el presidente Santos, no creían obviamente en el grupo que es la FARC, pero sin ninguna duda, como tú lo decías, una extensión de 18 millones de personas, que evaluarlo, son 60.000 votos de diferencia. Eso quiere decir que hoy el presidente Santos y el presidente Uribe se van a tener que encontrar otra vez, porque obviamente Uribe fue el líder del no, el presidente Santos fue el líder del sí, pero sin ninguna duda, antes la decisión que tomó el gobierno y el plebiscito, ayer los dos discursos coincidieron en algo, que los dos quieren la paz, pero en condiciones de restablecimiento y revisar el documento. Me pareció muy maduro lo de Timoshenko, que dijo, continuamos la senda de la paz, pero ya aparecen sectores disidentes de la FARC que dicen, si no hay acuerdo, si no hay un acuerdo, si no hay justicia transaccional, no nos vamos a entregar. Y quiero venirme al caso venezolano, los diálogos en Venezuela, los diálogos para buscar una salida pacífica al proceso crítico y de crisis que tiene el país, necesitan una justicia transaccional o pudiera funcionar que los factores que pudiesen o que desean tomar el poder puedan actuar como actuaron los militares venezolanos en el año 2002, que Chávez pidió irse del país y ellos decidieron enjuiciarlo y meterlo en la cárcel y juzgarlo por los delitos cometidos. Me respondes al retorno ya llegamos, ya regresamos, mis queridos amigos, con Jesús Castillo Molleda. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, abogado político y activista de la India. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, vamos rápidamente con nuestro compañero de trabajo, Alcis Espina. Noticia publicada a esta hora en el portal biendateado.com. CNE carece de presupuesto para realizar la recolección del 20%. La realización de la recolección de manifestantes de voluntad de electores que avalan el referéndum revocatorio presidencial se enfrenta a un nuevo obstáculo. El Consejo Nacional Electoral carece del presupuesto necesario para ejecutar todas las actividades técnicas previstas para la recolección de firmas y huellas de al menos el 20% de electores inscritos en el registro electoral. A 3 semanas del inicio formal de la jornada de recolección de manifestaciones de voluntad, el CNE no ha podido firmar con ninguno de los proveedores del organismo los contratos que garanticen la ejecución de todas las actividades previstas para que los ciudadanos que deseen hacerlo puedan acudir a firmar avalando la consulta popular sobre la continuidad del presidente Maduro. Yo creo que realmente la Registraduría de Colombia da claro ejemplo, Juan Carlos, de lo que son unas elecciones en cualquier parte del mundo. Continuamos, mis queridos amigos, muchas gracias, Alci. Yo quiero hacerle algunas correcciones al señor presidente de la República, porque todos, señor presidente, somos ignorantes. Usted en su cadena ha dicho que no va a llamar nunca más a los estudiantes, a los muchachos púberes, adolescentes, porque ellos no adolecen de nada. Yo quiero decirle que adolescente, señor presidente, es una frase muy antigua, viene del latín, de alecere, es la palabra original, que significa en latín crecer. No es faltarme algo, es crecer.
adolescente viene de alecere, que significa crecer, en desarrollo, en crecimiento. Lo dejo así un poco por aquello de que, ¿cómo es? Hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces la gente termina creyendo que usted tiene razón y usted deforma el lenguaje porque no se leyó el diccionario, señor presidente. Tenemos a Monseñor Roberto Líquer, declaraciones de Roberto Líquer. Vamos a ver un momento a Roberto Líquer. Les es incómodo, muy incómodo, no por lo que denuncia, sino cuál puede ser el perfil de un posible alcalde o un posible gobernador para el estado Zulia. Eso hay que sacarlo de juego, a como sea lugar lo van a sacar de juego. Lo sacan inventándole un delito que no van a tener cómo probarlo. Yo personalmente, que no se entere quién va a responder por él. A Lester, que tenga paciencia, que siga escondido, ¿no? Pero que siga trabajando. Que no sea como metido en un hueco ahí esperando que salga. No, que ahorita todavía puede trabajar. Aquí tenemos que volver nosotros a la comunicación, ¿cómo se llama? Alternativa. Utilizar las redes sociales, que es una comunicación alternativa, y que las utilice también para decir lo que tiene que decir. El diálogo es un instrumento válido para ponernos de acuerdo entre los gravísimos problemas que tiene el. Bueno, declaraciones de Roberto Líquer sobre el caso de Lester Toledo, de nuestro amigo Lester Toledo. Continuamos con Jesús Castillo Molleda. Jesús, en una negociación, las partes ganan, las partes pierden. Siempre en una negociación algo tienes tú que ceder y algo vas a obtener. En el caso del diálogo en Venezuela, que aunque el señor Ramos Ayub dijo acá el viernes que él no veía ninguna posibilidad del diálogo, la oposición le llevó una carta a la iglesia. Y si la oposición le llevó una carta a la iglesia, yo no entiendo entonces cómo el presidente de la Asamblea dice que él no está conforme con el diálogo. Pero también me extrañó mucho que Monseñor Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que si no hay referéndum no tiene sentido el diálogo. Y entonces, ¿por qué la iglesia aceptó la invitación? Yo no entiendo un poco lo que está pasando allí en ese teje-meneje con respecto al diálogo, pero hablemos. Diálogo, y qué se consigue con un diálogo y qué se entrega en un diálogo. Mira, sin ninguna duda, Juan Carlos, el diálogo tiene que estar presente siempre en la mesa. Sobre todo porque en Venezuela tenemos ahorita un gran conflicto. Tenemos un conflicto donde obviamente el presidente Nicolás Maduro carece de gobernabilidad, ¿ok? El presidente Maduro en este momento no tiene pueblo, pero tiene instituciones. Y por mucho esfuerzo que hagan ellos en este momento de querer capitalizar o rescatar a sus activistas, no va a pasar eso nunca del 30%. Quiere decir que la población venezolana sigue en este momento careciendo del presupuesto familiar, y eso hasta ahorita que estamos conversando, el gobierno de Nicolás Maduro no ha logrado ni resolverlo, ni ha tomado una medida asertiva para resolverlo, que quiere decir que las proyecciones para cerrar el año 2016 son graves. Entonces, en la mesa de negociación está el tema de los presos políticos, en la mesa de negociación está el tema de las elecciones a gobernadores, en la mesa de negociación está el tema de la producción nacional, la inflación, la inseguridad, y por supuesto hoy hay dos actores reconocidos, uno que es el gobierno y otro que es la mesa de la unidad democrática, que representa a un sector de la oposición. Pero fíjate que esos 4 ítems que acabas de nombrar son cosas que debe ceder el gobierno. Ahora, sí. ¿Qué debería o qué podría o qué pediría el gobierno para cederle estas cosas a la oposición? Bueno, primero que el tema del referéndum revocatorio pase a otro estado sin ningún problema. ¿A otro estado te refieres a otro año o a dejarlo fenecer? A dejarlo fenecer, ¿ok? Sería la condición del gobierno, sería la condición, no revocatorio. No revocatorio, porque primero el gobierno no se quiere medir en un revocatorio, y que sí se quiso medir en unas elecciones a gobernador. Lo que pasa es que los 20 gobernadores del PSUV le dijeron: si no te mides tú, no me mido yo. Si me vas a mí a quitarme mi liderazgo, tú no has hecho nada para mejorar la economía, y la economía me va a castigar a mí en mi región o en mi municipio. Entonces ahí se trancó el juego. Pero sin ninguna duda el gobierno está tan aferrado al poder que es capaz, Juan Carlos, de negociar y sacrificar a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a un miembro de un consejo comunal de una comuna, por mantenerse en el poder. Y la estructura hoy del PSUV, sin ninguna duda, está utilizando todas las instituciones. Inclusive lo que dijo Ameliax en estos días fue un dardo o un torpedo. Si ustedes hacen, si ustedes hacen un referéndum y revocan al presidente Nicolás Maduro, están eligiendo a Diosdado Cabello, porque lo nombraríamos vicepresidente. Eso podría hacer reflexionar a un sector de la oposición que diría: me quedo con Maduro en vez de tener a Diosdado de presidente. Sin duda, porque tener a Diosdado de presidente
debe ser algo un poco más terrible que tener ahorita a Nicolás Que por Maduro cierto de está presidente. recorriendo las ciudades y que mañana estará acá en el municipio de Cabimas, Diosdado Cabello. ¿Estará en qué, Juan Carlos? ¿Están En en qué campaña, están? en una campaña. campaña de fortalecer al PSUV, a las estructuras del pueblo patriótico, hacia el tema, tienen ahorita un tema electoral, es el revocatorio. Y defender, obviamente, revocatorios no es defender a Nicolás Maduro, porque si revocan a Nicolás Maduro, lo revocan a todos. Por eso yo coincido mucho contigo y escribimos ese artículo, perdón político. Tú tienes que empezar a perdonar y a ceder también esos espacios, porque si tú todos los días dices que vas a perseguirlos, es cuando yo asuma el poder te voy a meter preso, cuando yo asuma el poder te voy a perseguir, si no yo asuma el poder te voy a quitar algo. Obviamente quienes están ahorita en el poder se van a aferrar mucho más y sobre todo no hay que olvidar el ala militar. Vamos a identificar el ala militar, que es un factor importantísimo en la historia de la vida política venezolana. Los factores militares siempre han estado. Se fue Marcos Pérez Jiménez y ¿quién quedó? De presidente de la transición, el jefe de la Armada, el señor Wolfgang Larrazábal. Ese es un problema que alguna gente en la política de la oposición pareciera no reconocer, que va a haber necesariamente una negociación donde el factor militar va a estar presente, ¿o no? Al retorno. Al retorno con Jesús Castillo Molleda. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Se hace presente en nuestra sala, en nuestra galería A Punto, Gerardo Cárdenas, artista plástico. Hasta hoy está Gerardo con nosotros y ese cuadro yo creo que ya está en manos de alguien. De aquí saldrá para una sala. ¿Cómo se llama, Alci, ese cuadro? Güere, güere, así es, güere, güere. Y usted puede adquirirlo llamando al número telefónico de nuestro querido hermano y artista plástico Luis Bermúdez. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Vamos con Alcis Espina. Alcis, adelante. Vamos a chequear noticias a esta hora publicada en el portal de lapatilla.com. Conferencia Episcopal Venezolana dice que sin reconocimiento del derecho al revocatorio no puede haber diálogo. Esto lo dice Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal. Dice, sin reconocimiento del derecho constitucional del pueblo al revocatorio no puede haber diálogo. Estoy convencido de que el gobierno no quiere un diálogo eficaz, es decir, que lleve a un cambio de situación, pero ese acercamiento no es sincero mientras haya presos políticos, no se acepte el referéndum en el tiempo válido y la situación de carencia de medicina y alimentos se mantengan como hoy afirmó. Bastante duro el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, arzobispo de Cumaná, Juan Carlos. Mis queridos amigos y los zulianos por el cambio, estaremos hoy a las 5:30 de la tarde en la parroquia. Vamos a estar acá en la zona oeste, vamos a estar en Cacique, en Cristo de Aranza y vamos a estar en Cecilio Acosta, exactamente esta noche, zulianos por el cambio. Continuamos con Jesús Castillo Molleda. Jesús, los factores están vivos, el factor militar está allí. Una salida a este conflicto, en mi opinión, pudiera equivocarme, necesita que la oposición se entienda con un sector de los militares. Tienen que hacerlo porque los militares tienen 14.300 militares en puestos civiles. No hay una alcaldía del país, no hay una gobernación del país, no hay un instituto del país. Mira, tenemos algún detalle, me dices que no hay una alcaldía del país, no hay una institución militar del país donde no esté el control militar. Y eso es cierto. Ahora, ¿cómo hacer para quitarle a los militares todo el poder, todo el dinero, toda la capacidad para recibir dinero, toda la capacidad para controlar? Es una cosa, mis queridos amigos, bien difícil, bien compleja, que nada nos garantiza de que esto pudiera resolverse. Compartamos la balita porque se nos va el tiempo. Aquí nos acercamos tú y yo. Coméntame un poco sobre el factor militar. Bueno, entonces, si los militares están, además 33% de los ministros hoy son militares, sin ninguna duda,
si la oposición representa en la MU está pensando en una transición futura o está pensando en el revocatorio o en elecciones presidenciales, una vez que se haga un revocatorio, el ala militar tiene que estar presente. Y el ala militar en la historia contemporánea de Venezuela ha entendido que en la medida que se respeten sus espacios ganados y en la medida que ellos puedan tener su gobernabilidad interna, sin ninguna duda, Juan Carlos, ellos se van a adaptar a esos nuevos procesos que existen. Así que tienes por allí para allá preparar el cierre de este programa. Sí, claro, vamos a chequear esta noticia publicada en sunoticiero.com. Expertos aseguran que el no de Colombia demuestra la carencia de democracia en Venezuela. El doctor en ciencia política Félix Gerardo Arellano explicó por qué el no de los colombianos al acuerdo de la paz con la FARC genera una gran envidia para los venezolanos. Según el experto en Venezuela, se nos niegan los derechos políticos y el CNE no cumple con su deber. Asimismo, destacó la celeridad de un proceso de tal magnitud y que se ejecuta manualmente en comparación con el retraso de plazos para la celebración del referéndum revocatorio. Juan Carlos. Bueno, vamos a cerrar, Jesús Castillo. Nos queda un par de minutos. El Consejo Nacional Electoral colombiano, la registraduría, hizo unas elecciones rapidísimo, 3 meses, manuales, y iban dando resultados durante todo el día. ¿Qué señal envía eso a el Consejo Nacional Electoral venezolano y al pueblo venezolano que vio como allí sí se puede hacer una elección en menos de 3 meses y en Venezuela es imposible que ocurra? Está claro que nuestro Consejo Nacional Electoral puede hacer elecciones en horas, puede dar resultados no solamente monitoreando en cada momento de cierre, puede hacerlo cada media hora, 20 minutos, tiene el sistema para hacerlo. Lo que pasa es que la estructura y la decisión de su directorio no lo permite hacer, que es otra cosa. Tiene tecnología, tiene infraestructura, tiene equipo y además hay que reconocer que el personal del CNE a nivel nacional es muy preparado. Lo que no tiene es la dirección y la toma de decisiones para lograr autorizar al hacerlo. El mensaje está claro. El Consejo Nacional Electoral que tenemos en Venezuela es miembro y aliado a las instituciones que tiene el gobierno. Si se recogen las firmas, 7 millones de firmas, que yo creo que por ahí debe ir la cifra, ¿qué va a pasar? Bueno, que simplemente el CNE va a decir, vamos a revisarla, va a pasar octubre, va a pasar noviembre, llega diciembre, va a agarrarse los 90 días que dice el reglamento, va a llegar el 10 de enero y después va a decir, bueno, sí. Si tú fueses conductor de la oposición, ¿te irías a referéndum el próximo año? Sí. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de seguir debilitando al gobierno. Si el gobierno de Nicolás Maduro es revocado, revocas el sistema, por más que pongan ellos su presidente de transición, ya el sistema fue revocado y tú, por supuesto, sigas animando a tus estructuras y a tus, obviamente, aliados para seguir con un proceso hacia elecciones a gobernadores y elecciones a alcaldes. Siempre un placer tenerte acá, Jesús. Muchísimas Juan gracias, Carlos. Jesús Castillo, Molleda, Alcis Cepina, nos despedimos. O Sí. nos vamos en Cambote. Dios los bendiga. Feliz tarde. Que Dios los proteja a todos ustedes. Pásenla bien. A punto con Juan Carlos Fernández.